Bernardo Carvalho, nacido en 1960 en Río de Janeiro, es un destacado autor contemporáneo de la literatura brasileña. Su obra se caracteriza por la mezcla de realidad y ficción, y explora temas complejos como la identidad, la memoria y la verdad. Además de novelista, Carvalho es periodista y traductor, lo cual le aporta una perspectiva amplia y diversa en sus escritos. Reconocido por su estilo narrativo experimental y su habilidad para entrelazar múltiples perspectivas, ha ganado importantes premios literarios, incluyendo el Premio Jabuti, consolidándose como uno de los autores más influyentes de Brasil. 9 noches, publicado en 2002, es un libro que combina elementos de novela de misterio con la crónica periodística, en el cual se entrelazan hechos históricos y ficción. La trama gira en torno a la investigación de un periodista sobre el misterioso suicidio de Walt Quine, un joven antropólogo estadounidense que se quitó la vida en 1939, mientras convivía con la tribu indígena Crao, en el interior de Brasil. La novela se estructura como un rompecabezas que alterna entre los puntos de vista del periodista, que narra en el presente, y los fragmentos de las cartas y testimonios que Walt dejó en el pasado. El relato expone las dificultades de adaptarse a una cultura ajena y profundiza en la soledad y el aislamiento que el antropólogo sufrió en sus últimos días. La narración de 9 noches presenta dos líneas temporales intercaladas. Por un lado, tenemos las investigaciones del periodista en busca de respuestas sobre la vida y la muerte de Quine, y por otro, la propia voz de Quine a través de sus cartas y relatos de personas que lo conocieron. La estructura narrativa fragmentada, que incluye documentos, informes y recuerdos, muestra la dificultad de obtener una verdad clara, y la imposibilidad de reconstruir la historia de forma objetiva. A medida que el periodista profundiza en el caso, la búsqueda de respuestas se convierte en un viaje hacia su propio interior, reflejando la obsesión por comprender algo que quizás nunca pueda ser entendido completamente. Al final, la novela no entrega conclusiones definitivas, sino que deja al lector con un sentimiento de incertidumbre y fascinación ante el misterio de la condición humana. 9 noches es un hito de la literatura brasileña contemporánea. Bernardo Carvalho logra mezclar el ensayo y la ficción, creando una obra que desafía las expectativas tradicionales de la novela. Inspirada en un hecho real, la historia de Walt Quine lleva al lector a cuestionar la relación entre verdad y mentira, la percepción del otro y el papel del extranjero en territorios indígenas. Además, la obra ofrece una crítica implícita a la mirada colonialista y a los métodos antropológicos de la época, mientras reflexiona sobre la imposibilidad de conocer completamente a otra persona o cultura. Ganador del prestigioso Premio Jabuti, 9 noches se consolidó como una de las novelas más importantes del autor, destacándose por su originalidad, estructura compleja y profundidad temática. Para concluir, estas son las 5 principales características del libro 9 noches de Bernardo Carvalho. Narrativa fragmentada y polifónica. La novela se construye a partir de múltiples voces y perspectivas, entrelazando informes, cartas y documentos históricos con las impresiones personales del narrador. Esta estructura fragmentada refleja la dificultad de obtener una verdad absoluta, desafiando al lector a reconstruir la historia. Ambigüedad entre ficción y realidad. Carvalho combina hechos históricos con elementos ficticios, borrando la línea entre realidad y ficción. La investigación del narrador y la historia de Quine se entremezclan, llevando al lector a cuestionar la veracidad de los relatos y la subjetividad de las narrativas. Exploración de culturas indígenas y la mirada extranjera. La novela se ambienta en gran parte en el interior de Brasil, entre las tribus indígenas Crao, y examina la postura de los antropólogos y extranjeros que a menudo miran estas culturas de forma exótica y distante. A través de la perspectiva de Quine, se abordan cuestiones de identidad cultural, choque cultural y las tensiones entre el observador y lo observado. Reflexión sobre identidad, aislamiento y pérdida. La historia de Walt Quine es, sobre todo, una meditación sobre el aislamiento y la búsqueda de identidad en un entorno extraño. La soledad y la incomprensión se convierten en temas centrales, así como el deseo de conexión y el fracaso en lograrla. La novela cuestiona el sentido de pertenencia y el peso de la identidad en contextos ajenos. Estilo literario innovador. Bernardo Carvalho utiliza técnicas narrativas que rompen con la linealidad y sumergen al lector en un laberinto de relatos y perspectivas. Su estilo es preciso y al mismo tiempo intrigante, transformando la experiencia de lectura en un desafío intelectual que explora los límites de la percepción y la comprensión humana.
Este fue nuestro resumen del libro 9 noches de Bernardo Carvalho. Esperamos que te haya sido útil.